Hola queridos mos, hoy os voy a contar una historia increíble. A mí me ha parecido increíble. La publiqué en el periódico hace unos días, pero antes de contar esa historia, quiero deciros otra cosa de orden general. Hace unos días, la semana pasada, publiqué una encuesta durante el vídeo de la semana pasada para ver cuál era vuestra opinión sobre una membresía. Entonces habéis contestado muchas cosas, ¿no? La encuesta ha salido más o menos mitad y mitad. Luego la volví a poner para que la viera más gente en comunidad, y por las respuestas he visto que muchos de vosotros no tenéis claro qué es una membresía. A ver, para dejarlo claro, mirad la nota en comunidad, que también lo he puesto, pero los vídeos de materia oscura, estos vídeos que hacemos, los vídeos de preguntas, las entrevistas, lo de siempre, todo lo de siempre, siempre va a ser gratis. Nunca va a tener que pagar nadie nada por verlos. ¿De acuerdo? Eso que vaya por delante. ¿Qué es la membresía? Pues la membresía es una ayuda voluntaria, el que quiera la hace, el que no quiera no la hace, para el canal. He puesto la membresía mínima que permite YouTube, que son 0,99 céntimos de euro. 1 euro, para que nos entendamos. El que quiera puede hacerse miembro del canal. Evidentemente, los que se hagan miembros del canal, como agradecimiento, habrá pues unos pequeños detalles con ellos. No sé, estábamos diseñando una serie de pines, por ejemplo, exclusivos del canal, y pues tendrán esos pines, ¿no? O podremos hacer algún sorteo alguna vez de productos de la tienda, que por cierto habéis visto la camiseta que llevo, la sudadera, es de la tienda, estoy encantado con ella. Bueno, pues podremos hacer algún sorteo solamente para los miembros, pero en ningún caso los vídeos, los contenidos van a ser para miembros. Podría a lo mejor hacer un contenido extra, algún corto, algo exclusivo para los miembros, ya os digo, para agradecérselo, pero la membresía, insisto, es totalmente voluntaria. El que no quiera o no pueda o simplemente no le interese, pues sigue viendo el canal como siempre, sin ningún problema. Y muchas gracias por estar ahí, ¿no? Así que espero que ahora con esto ya se quede todo totalmente aclarado. Lo que sí os pido es otra cosa. Viendo las estadísticas del canal, me he dado cuenta que cerca de un 25% de vosotros no se ha suscrito. Eso sí que me gustaría que lo hicierais. Los que no estéis suscritos, la mayoría ya lo estáis, pero los que no estéis suscritos, suscribiros, porque eso ayuda también a que el canal crezca, sin necesidad de gastar nada, ¿no? Es decir, cuantos más seamos, más fuerza podemos hacer, y eso redunda en beneficio del canal y de las cosas que podemos hacer en el canal. ¿De acuerdo? Así que aquí termino esta introducción y vamos con lo que nos interesa, que es el vídeo de hoy. Os decía al principio que es una historia que a mí me ha parecido alucinante, ¿no? Cuando llegó a mis manos, es un estudio hecho por unos paleontólogos que han encontrado ni más ni menos que en una cueva en Francia, la cueva de Mandrin, que está en la Francia mediterránea, a 140 kilómetros al norte de Marsella, para que os hagáis una idea, ¿no? en una sierra desde la cual además hay una vista maravillosa del Valle del Ródano. Bueno, pues en esa cueva, que llevan 30 años estudiándola, han encontrado por primera vez restos de humanos modernos, de Homo sapiens. Y dices, ¿y eso qué novedad es? Pues la novedad es que tienen más de 50.000 años de antigüedad. Más de 50.000. Cuando todos sabemos, o los científicos saben, que los asentamientos ya permanentes de los Homo sapiens en Europa no se produjeron hasta hace unos 42.000 años. Es decir, estos restos que han encontrado son 10.000 años más antiguos que cualquier otro resto de Homo sapiens, nosotros, en Europa. ¿Qué pasaba en Europa en aquellos momentos? Pues que estaba ocupada por otra especie humana, que no es la nuestra, que es la de los neandertales. Y los neandertales pues llevaban allí cientos de miles de años. Los neandertales proceden de otra emigración africana también, muy anterior, que llegaron a Europa, ya os digo, unos 350.000 años antes, y allí se quedaron y se adaptaron. Pero esa especie, que son primos de nuestra especie, primos nuestros, no somos nosotros. Los primeros como nosotros
empezaron a extenderse por Europa hace unos 42.000, 43.000 años, justo el momento en que los neandertales empezaron a desaparecer. Cuando llegaron los nuestros, no se sabe muy bien lo que pasó, pero los neandertales desaparecieron. Bien, pues este grupo, estos fósiles de la cueva de Mandrín, son 10.000 años anteriores, 10.000 años, fijaros qué cantidad de tiempo, ¿no? 10.000 años antes, y son ahora mismo los restos de Homo sapiens más antiguos de todo el continente. ¿Esto qué significa? No era una oleada migratoria, era un pequeño grupo de humanos que empezó a emigrar sin saber ni siquiera a dónde iban. Imaginaros, un grupo pequeño de unos 20, 30 miembros, no podían tener más, ¿no? Y entraron ellos solos en territorio neandertal, en todo el continente que estaba ocupado por los neandertales, y consiguieron, probablemente entraron por los Urales, ¿no? Por los montes Urales, entraron desde el este de Europa, y atravesaron todo el continente y llegaron hasta Francia, ni más ni menos que hasta Francia, hasta 140 kilómetros al norte de lo que hoy es Marsella. Lo que tuvo que pasar ese grupo, os lo podéis imaginar, ¿no? ¿Y qué les pasó? Se establecieron en esta cueva de Mandrín y allí estuvieron viviendo durante 4 décadas, durante 40 años. Y después sus rastros desaparecen por completo. No se sabe muy bien lo que les pasó. Los científicos que han encontrado estos restos se preguntan si quizá se volvieron por donde habían venido, si simplemente no lograron sobrevivir a la otra especie que en ese momento era dominante en el continente, a los neandertales, o si simplemente se extinguieron porque al no relacionarse con otros humanos, porque en otros lugares de Europa donde se encontraron Homo sapiens con los neandertales hubo cruces, hubo hibridación. De hecho, todos los hombres modernos no africanos, es decir, los que se quedaron en África, no, porque nunca se cruzaron con los neandertales, pues todos los seres humanos no africanos, todos los que vivimos en el resto del mundo, tenemos entre un 3 y un 4% de genes de neandertal. Eso quiere decir que en algún momento las dos especies se hibridaron, se juntaron y tuvieron descendencia que era una mezcla de las dos especies. Se ha encontrado hasta un niño que en Portugal, me parece que fue hace unos años, que era hijo directo de primera generación de un padre neandertal y de una madre sapiens. Esto, nada, 10.000 años antes, estas criaturas, empujadas por el mismo espíritu aventurero seguramente que impulsó a nuestros descubridores a lanzarse a los mares para descubrir América o para viajar a todos los rincones del mundo o para ir a la Luna, pues probablemente impulsados por ese mismo espíritu humano que está con nosotros desde que el hombre es hombre, pues se aventuraron en este viaje y llegaron más lejos probablemente que nadie. Es posible que haya otros grupos también, pero no los hemos encontrado. Es decir, los científicos, una de las consideraciones que hacen es que probablemente no se produjo desde África o hasta Europa una única migración de humanos modernos, de nosotros, sino que hubo muchas, ¿no? Y muchas debieron de fracasar. Esta podría ser una de esas muchas, por ahora la más antigua que tenemos, y ahora os cuento más despacio, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Pero vamos a rellenarla de ciencia. ¿Qué es lo que sabemos de la ocupación europea? ¿Qué es lo que sabemos de Homo sapiens? Bueno, si os miráis el capítulo sobre el origen del hombre, que está en este mismo, en Materia Oscura, pues ahí, no voy a repetirlo todo, pero ahí hice un resumen de lo último que se sabe. Pero sobre nuestra especie, lo que podemos, resumiéndolo mucho, podemos decir que los primeros ejemplares de Homo sapiens, los más antiguos, los más arcaicos, aparecieron, se conocen, tenemos fósiles, aparecidos en África hace unos 300.000 años. Hay unos restos en Marruecos, unos restos en Sudáfrica, que sugieren esa antigüedad. Hace unos 195 o 200.000 años, ya podemos decir que esos Homo sapiens arcaicos
evolucionaron para convertirse en algo ya muy similar a nosotros. Podríamos decir que ya somos nosotros prácticamente, hace unos 195.000 años. Y justamente en esa misma época se han encontrado restos de lo que hasta ahora pensamos que son las primeras salidas de África de esos antepasados lejanísimos nuestros. ¿Y dónde se han encontrado esos restos? Pues en Egipto y en Israel. Hay asentamientos de Homo sapiens de unos 200.000 años de antigüedad. Se establecieron allí, eso lo sabemos porque estuvieron allí mucho tiempo, y desde ahí, desde esas zonas, desde Egipto y desde Israel, empezaron a irradiar y a extenderse por el resto del mundo. Curiosamente, fíjate, tenemos, según se fueron extendiendo, se fueron encontrando con otras especies humanas anteriores, igual que los que llegaron a Europa se encontraron con los neandertales, los que fueron hacia el este, hacia Asia, también se encontraron con otros, ¿no? Y en todos los casos los sustituyeron, es decir, al final del todo solo quedó una especie, esa, la nuestra. Pero es que llegaron, hay restos ya de Homo sapiens en el extremo más oriental de Asia hace 80.000 años. A Australia llegaron hace unos 65.000 años, pero resulta que Europa se quedó como para el final. A Europa solamente los primeros Homo sapiens llegaron hace unos 42.000 años. ¿Y por qué? Si Europa está más cerca de África, antes que cruzar toda Asia, antes me voy a Europa. Pues el clima, las condiciones ecológicas de aquel momento no favorecían un viaje de unos humanos que viajaban a pie, con lo opuesto prácticamente, y no podían hacer frente a esos rigores del tiempo. Lo primero, desde el este de África hasta el Mediterráneo, había un enorme desierto que era una barrera natural dificilísima, prácticamente imposible de cruzar. Por eso, aquellos humanos de las primeras migraciones se fueron costeando África y llegaron primero pues, a Grecia, a Israel, luego se extendieron por Asia Menor y después se marcharon hacia el este. Y luego estaban cadenas montañosas, como los Urales, por ejemplo, que eran otra barrera natural que no podían cruzar aquellos humanos fácilmente. Por eso, hasta muchísimo tiempo después, fijaros que entre los humanos que había en el extremo de Asia hace 80.000 años y los primeros en Europa, 40.000, han pasado 40.000 años. Pues en esos 40.000 años las tecnologías evolucionaron lo suficiente como para permitir ese viaje. Y ese viaje se produjo. Y entraron al continente europeo atravesando probablemente los Urales, ¿no? Y después se extendieron por Europa al mismo tiempo, como os digo, que los neandertales se extinguieron. Pero volvamos a este grupo pionero, ¿no? A este grupo de pioneros, ¿no? Estos hicieron ese viaje hace 50.000 años, 10.000 años antes de que todo esto sucediera, 10.000 años antes. Y los investigadores se los han encontrado sus restos en la cueva. Vamos a hablar de la cueva. La cueva de Mandrin, en Francia, es muy conocida por los científicos. El equipo que está trabajando allí, que está explotando esos yacimientos, lleva por lo menos 30 años trabajando allí. Y en estos 30 años ha sacado a la luz unas 60.000 herramientas de piedra, herramientas, utensilios, armas hechas de piedra, y unos 70.000 restos de todo tipo de animales, que los humanos, no de nuestra especie, seguramente, y vamos, neandertales, se llevaban a la cueva o vivían allí, o estuvieron viviendo allí durante distintos periodos, y allí los consumían y los preparaban. 60.000 herramientas, entre herramientas y armas, y 70.000 restos de animales, fósiles de animales. La cueva estuvo habitada prácticamente de forma continua, con pequeños intervalos de desocupación, pues prácticamente desde hace 80.000 años, por neandertales, evidentemente. Y los restos de neandertales, los más antiguos que se han encontrado en la cueva, tienen 80.000 años, con lo cual, fijaros, llevaban en la región un montón cuando llegó aquel grupo de los nuestros, ¿no? Y los últimos que llegaron allí fueron neandertales hace unos 54.000 años. Luego hay que esperar 10.000 años, hace 44.000, para
volverá a encontrar restos de Neandertal. Bueno, pues justamente ahí en medio, en un estrato, porque en un estrato muy concreto, ahora os digo qué es un estrato, cuando los científicos investigan una cueva, ¿qué es lo que hacen? Están en el suelo y empiezan a cavar, pero cavan con cabeza, no es que se pongan a hacer agujeros de cualquier manera. Entonces, el suelo de la cueva se divide en estratos, en capas, una encima de otra. Las de más arriba son las más modernas, porque las cosas que dejemos ahí se van a depositar ahí, y si pasan miles de años se formará otro estrato de sedimento, de tierra encima, que dejará enterradas a estas. Y cuanto más tiempo pase, más estratos se formarán y los antiguos quedarán más abajo, ¿vale? Entonces, poco a poco van excavando y se van dando cuenta de lo que había en cada momento, porque esos estratos se pueden fechar, se pueden datar. Bueno, pues los estratos más antiguos que han encontrado, es decir, los más profundos también en la cueva, son estos neandertales de hace 80.000 años. Y entre todos estos miles de restos de herramientas y de huesos de animales, se han encontrado en estas 3 décadas 7 dientes. Se ve que la cueva no era un lugar donde los neandertales dejaban morir a sus gentes, no los enterraban allí, no los dejaban ahí, les llevarían a lo mejor a otro lugar. Por eso no hay restos fósiles humanos, pero sí dientes. A cualquiera se le cae un diente en cualquier momento, tanto en una cueva, pues si en varios miles de años han encontrado 7 dientes, pues 9 dientes, pertenecientes a unos 7 individuos. Hay repartidos en todo este tiempo. Bueno, pues ahora resulta que el análisis, un nuevo análisis de todos esos dientes ha revelado una sorpresa gigantesca, que es que uno de esos dientes no es de Neandertal, es un diente de leche de un humano como nosotros, es el diente de leche de un Homo sapiens. Y lo han encontrado en un estrato que tiene entre 56.800 años y 51.700, en una capa que tiene esa antigüedad. Con lo cual, ahí es justo cuando ese niño humano, junto con el grupo que seguro que le acompañaba, porque no pude llegar hasta ahí solo, vivió, en ese periodo de tiempo es cuando vivió allí. Justo arriba y justo debajo, en los estratos de arriba y los de abajo, como os he dicho, había neandertales, es decir, se adentraron en ese territorio desconocido y ocupado por otra especie, que vete a saber tú cómo fueron las relaciones entre ambas especies en ese momento tan temprano, ¿no? Hace 50 y tantos mil años los neandertales todavía estaban muy florecientes, es decir, no había empezado su declive ni muchísimo menos. Y os recuerdo que aunque no somos nosotros, es una especie muy parecida a nosotros, solo que bastante más fuertes. O sea, el cráneo de un neandertal es 1,5 veces más grueso que el cráneo de cualquier humano como nosotros. Había que darle en la cabeza con un mazo 3 o 4 veces para conseguir hacerle algo. La masa muscular era muy superior a la que teníamos nosotros. No eran tan altos, pero no es que fueran enanos, eran altos, pero eran más espigados, digámoslo así, los de nuestra especie, más delgaditos, más gráciles. Un neandertal era un tocho imponente, ¿no? Con huesos muy gruesos, muy fuertes y con una masa muscular enorme. Probablemente tenían una gran resistencia, mucha más resistencia marchando, por ejemplo, o desplazándose, o pues, eso importantísimo para la caza, por ejemplo, ¿no? Tener mucha resistencia, y una gran fuerza que podían explotar, según los estudios anatómicos que se han hecho, que podían explotar en estallidos de ira o de fuerza necesarios para cuando finalmente nos encontramos con la presa, tener la fuerza para acabar con ella en el momento, ¿no? En un cara a cara entre un neandertal y uno de los nuestros, el de los nuestros no tenía nada que hacer. La fuerza que tiene nuestra especie no está en el individuo, sino en la masa, en el colectivo. Y probablemente eso fue lo que les hizo prevalecer con el tiempo, con los miles de años, sobre los neandertales. Pero no estamos en ese momento, insisto. Estamos 10.000 años antes, cuando los neandertales están en todo su esplendor, y este grupito de humanos, por su cuenta, llega hasta Francia, se encuentra una cueva y se mete ahí dentro. Una cueva que los científicos
han determinado, claro, en la cueva que hacían fuego para sus cosas, ¿no? Para calentarse, en fin, hacían fuego. Pero los neandertales también, ¿no? Y han encontrado por los restos que entre el último fuego que hicieron, la última fogata que hicieron los neandertales en la cueva y la primera que hicieron los nuestros, pasó menos de un año. Menos de un año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que evidentemente cuando esos humanos como nosotros llegaron allí, los neandertales estaban por todas partes. O sea, estaban yendo y viniendo a la cueva, pero vivían allí, estaban en la zona, con lo cual se tuvieron que cruzar con ellos necesariamente. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo sabemos que estuvieron 40 años? Os digo, como os dije al principio, estuvieron 40 años. Pues porque, precisamente por las hogueras, ¿no? Las hogueras, ¿qué es lo que dejan detrás? Hollín. Y con el tiempo, cuando los estratos se van depositando uno encima de otros, sobre las hogueras, sobre el hollín de las hogueras, se forma calcita. Bueno, pues tanto el hollín como la calcita son muy sencillos, son muy buenos para fechar, para determinar exactamente qué antigüedad tienen. Y lo que han conseguido los investigadores es ver que las hogueras hechas por los nuestros, y ahora os explicaré por qué sabían que estaban hechas por los nuestros, se estuvieron sucediendo por periodo de 40 años y después desaparecieron. Vuelvo a la pregunta, ¿y por qué sabían que esas hogueras eran nuestras y no de los neandertales? Pues porque en el mismo estrato en el que están esos fuegos también hay herramientas. Y esas herramientas no son como las de los neandertales. Se parecen más bien a las herramientas que otros seres humanos de esa misma antigüedad, de 50.000 años, estaban construyendo en otros lugares del mundo donde estaban. Pero no son como las de los neandertales. Las de los neandertales que encuentras en los estratos más antiguos y los estratos más modernos, después de que los nuestros se fueran o desaparecieran, son muy diferentes. Con lo cual, ese periodo de 40 años lo que nos cuenta es que este grupo pionero, este grupo de aventureros, logró eso, llegar hasta allí y sobrevivir 4 décadas. Y después desaparecen, ya no hay más restos. Hay varias posibilidades, no se sabe qué es lo que les sucedió, no hay información suficiente, pero hay varias posibilidades. ¿Se mezclaron del todo con los neandertales? No parece fácil porque si eso sucede suele haber intercambio cultural y las herramientas de los neandertales posteriores a esta visita de los nuestros no copiaron ni tienen ningún elemento heredado o copiado de las herramientas de los Homo sapiens que habían estado allí, con lo cual parece que no hubo intercambio cultural. ¿Hubo intercambio genético? Es posible que lo hubiera, pero no lo sabemos. Lo más probable es que se extinguieran. ¿Y por qué? Pues por la presión de los propios neandertales. Imaginaros, prácticamente tendrían unas salidas muy limitadas de la cueva y lo harían con el mayor de los cuidados, ¿no? Si estaban justamente en un territorio, entre comillas, enemigo y ocupado por una especie diferente de individuos que les debieron de parecer monstruosos, mucho más fuertes que ellos, ¿no? Y con muchas habilidades compartidas, ¿no? pero mucho más fuertes. Lo debieron de pasar muy mal, francamente mal, y su número fue decreciendo a lo largo de 4 décadas hasta desaparecer. Si se hubieran cruzado, o sea, si no hay intercambio cultural con el entorno y si no hay intercambio genético con el entorno, evidentemente terminas extinguiéndote, porque un grupo pequeño no tiene la diversidad genética suficiente como para crear el suficiente número de herederos que haga crecer ese grupo hasta convertirlo en una población. No lo tiene. Hay un límite, eso está estudiado, hay un límite en el número de individuos que tiene que tener un grupo para ser genéticamente viable y conseguir crecer lo suficiente. Así que estos primeros humanos de Europa, por ahora, hasta que no se encuentre algo más antiguo todavía, ya os digo, entre 56.800 y 51.700 años, en ese tiempo, en ese momento, es cuando se movió ese grupo de pioneros cuando llegaron allí. Y se quedaron, pues eso, 40 años y después desaparecieron. Así que no puedo deciros otra cosa que ha sido una gran suerte encontrar este único diente, un diente de leche de un niño, que debe ser un niño pequeño, que nos ha permitido, además asociarlo a todas esas herramientas que eran diferentes, y nos ha permitido
reconstruir, hacer una reconstrucción somera, sin muchos detalles, pero una reconstrucción de lo que hasta ahora son los primeros miembros de nuestra especie conocidos en Europa, los más antiguos de nuestra especie en Europa. Y como os digo, llegaron 10.000 años antes, 10.000 años antes, fijaros que estamos ahora mismo en 2021, y hace 2021 años estaban los romanos matando cristianos. O sea que imaginaros lo que son 10.000 años, ¿no? Bueno, pues este grupo llegó 10.000 años antes de que, ahora sí, los Homo sapiens entraran ya en grupos mucho más numerosos y más frecuentes y terminaran ocupando todo el continente europeo y los neandertales desapareciendo casi al mismo tiempo. Espero que os haya parecido interesante y os recuerdo una vez más, si os ha gustado este vídeo, darle al like, darle a la campanita, dejar un comentario y si no estáis suscritos, por favor, que algunos, o sea, como un 20% de vosotros no lo está, si no estáis suscritos, pues suscribiros, que es gratis y va a seguir siendo gratis para siempre.